para atrás. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo lograr negocios a nivel exponencial? Vamos a ver un poquito, a jugar qué es esto, a tratar de entender este mundo, de qué son los negocios exponenciales, y siempre pivoteando con el caso Airbnb. Airbnb nace en el 2008 en San Francisco. Brian Chesky viaja de Los Ángeles a San Francisco sin mucha idea de qué iba a hacer, junto con Joe Gebbia. Eran dos personas del mundo del diseño, y después lo unen a Nathan Blecharski, me cuesta hasta decir no sé si lo pronuncié bien, que ya era una pata más técnica, el CTO, ¿no? El tecnológico. Nace en el 2008 y empiezan a expandir con algo, digamos, con mucho empuje, y vamos a ver por qué. Lo importante, o sea, les tiro un dato de color. ¿Alguien sabe por qué es Airbnb el nombre de la startup? Sí. ¿Por qué? Ahí está bien. Colchón de aire con desayuno. ¿Cómo? Un colchón de aire con el desayuno incluido. Exacto. Antes el nombre era Air Bed and Breakfast, ¿no? El Bed and Breakfast en Estados Unidos es muy típico, Vitalocan, y el desayuno. Air porque tenían, Brian Chesky estaba con la plata justa, no llegaba ni para cubrir el alquiler, y había una convención importante en San Francisco, mucha demanda en los hoteles, no daban abasto, y alquiló, publicando un aviso, su cuarto con un colchón de aire, no tenía ni colchón físico, ¿sí? Esta historia tan heroica no es que la pegan desde un principio y es un éxito, simplemente tenía un colchón de aire, por eso es Air. Antes era Air Mattress en un momento también, y quedó, bueno, después el apócope, y quedó Airbnb. Vamos a ir avanzando un poquito, también una historia que vamos a terminar de contar seguramente en la segunda parte, es que en el 2020, pocas semanas antes de que arranque la pandemia, estamos hablando del negocio del turismo, ¿no? El negocio más de Airbnb era entre fronteras, más que nada, ¿sí? De país a país, era el turismo más fuerte que tenía. Antes de que arrancara la pandemia, estaban preparando todo para su salida pública, para salir a la bolsa. A las pocas semanas se cae la pandemia, les cae el 80% del negocio de las reservas, y sin embargo la historia termina con final feliz. Hace poco tiempo, cuando le decían que iba a poder recuperarse en 2-3 años para salir a la bolsa si es que no quebraba el negocio, tuvo algunos pivoteos en el negocio y terminó saliendo. Tiene muchísimas historias muy potentes, sobre todo Brian Chesky, que en un principio nadie creía en la idea, nadie creía que alguien podía llegar a abrir la puerta de su casa para alojar a alguien, y con mucho, digamos, mucho ingenio lo lograron, lo fueron logrando a poco, no fue siempre un éxito, ¿sí? Bueno, eso es más que nada la parte de color. Ahora vamos a ir un poco más a lo duro, ¿sí? Vamos a entender qué es la exponencialidad. Nosotros como humanos tenemos un entendimiento más lineal. Creemos que vamos de acá a tanto tiempo duplicar la facturación, entonces pensamos que va a ser una curva pronunciada, que puede hacer un crecimiento pronunciado, pero no estamos como acostumbrados a la exponencialidad. ¿En qué sentido? También es bastante nueva. Entendimos de repente ahora en la pandemia que si había tal cantidad de casos de COVID, y nos acercábamos mucho, teníamos mucha cercanía, esos duplicaban y esa gente duplicaba, y eso hacía que de repente tuviese un crecimiento así, y de repente se disparara en muy poco tiempo, porque se duplicaban los casos en muy poco tiempo. Con la exponencialidad, digamos, ese es el fenómeno que se da, y lo apalanca mucho lo digital. A ver, les pongo un ejemplo para situarse en algo, por ejemplo, y por eso este fenómeno de la revolución industrial 4.0, apalancado con la transformación digital, no es similar a las revoluciones anteriores, porque eran más lineales el cambio, ¿sí? Piensen simplemente que lo que les llevó a la televisión 70 años en conseguir los miles y millones de usuarios, 70 años, a Pokémon GO les llevó un mes. ¿Mm?
eso es exponencial. Nosotros entendemos que la televisión fue creciendo así, y de repente una aplicación de un celular que viralizó, hizo un crecimiento que de repente también tenemos esta línea que es la de decepción, decimos, esto es una moda, esto no pasa nada, y cuando nos dimos cuenta, creció tanto que ya nos tapó el fenómeno. Algo relativamente parecido podría llegar a ser lo que tienen ahí muy cerca, seguro, que es el celular, el smartphone. Si nos retrotraemos un poco más de 10 años atrás, el que tenía un iPhone era algo raro. Después bajó muchísimo los costos y hoy por hoy no nos imaginamos la vida sin un smartphone en la mano. Entonces, ¿qué está emparentado con lo digital? ¿Por qué lo digital genera esta exponencialidad? Cuando tú tienes algún producto, ¿sí?, que se digitaliza, o una parte de tu empresa con algún circuito, algún proceso se digitaliza, ¿sí?, primero viene como un proceso de decepción, siempre y cuando tengamos algo digital. Y en un momento, si realmente esto prende en el mercado, no quiere decir porque sea digital ya va a prender. Algunos dicen, tengo una app de tal cosa, sí, pero te lo tiene que validar el mercado, tenés que estar resolviendo algún problema y tenés que darlo a conocer y que de repente empiece a traccionar. Muchas veces también los startups o estos emprendimientos que han crecido tantos, no es solo encontrar un problema que resolvés en el mercado y esa audiencia, ese segmento, ese buyer persona, sino también la manera que tenés de ejecutarlo, ¿no? Es una suposición, obviamente, una hipótesis, pero estoy seguro que si esa idea de Airbnb se lo dabas a 5 personas más, distintas en ese momento, no lo hubiesen llevado a cabo como lo llevaron a cabo estos 3 emprendedores. Ya había sitios para hacer lo que ellos hacían. No de esa manera, pero ya había un mercado para eso. No es que, en realidad sí, generaron un mercado nuevo, pero ya había una oferta para eso. Entonces, llega un momento que si te lo acepta el mercado, es disruptivo, el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque lo digital y las tecnologías exponenciales, que pueden llegar a crecer de esta manera, ¿no?, tan abruptamente, con una curva tan pronunciada, como ser la inteligencia artificial, Internet of Things. Bueno, hay unas cuantas nuevos fenómenos o nuevos descubrimientos digitales que ya están, digamos, pegando esta curva de crecimiento. ¿Qué es lo que tienen? Que al ser digital se desmaterializa. Piensen ustedes en el celular, hace 20 años atrás, los que creo que todos nos podemos retrotraer más o menos 20 años atrás, no creo que haya nadie tan joven, no sé si alguien recuerda tener una calculadora científica que grafique, después el GPS en el auto, como multidispositivos. Hoy tenemos todo en el celular, porque es software, se desmaterializa, no es más un dispositivo físico. El dispositivo físico es el celular, ¿sí?, con un montón de software arriba. Pensemos simplemente que todo el equipamiento, toda la infraestructura de hardware que tuvo Estados Unidos cuando el hombre fue a la Luna en el 69, ustedes en su celular tienen mayor poder de cálculo que lo que tenía, aunque parezca mentira, la NASA en ese momento. Entonces, se materializa el dispositivo al ser software que corre sobre algo físico, que es un celular, un smartphone hiperpoderoso con el procesamiento y la memoria que tiene. Eso hace que se demonetice, que tenga prácticamente costo cero de distribución, de fabricación, que tenga costos prácticamente cero. Replicar el software es muy fácil, siempre y cuando obviamente no tenga, no sea una licencia paga, pero estamos usando WhatsApp, a todos le ha llegado la alerta por WhatsApp, el recordatorio por WhatsApp, esa aplicación es gratuita, se demonetiza. Y eso hace que se democratice, que todo el mundo tenga acceso con un celular, aunque sea viejo, de 5 o 6 años atrás, puedes tener un WhatsApp, puedes tener cartografía, puedes tener un GPS, todo ahí adentro. Eso hace que ese fenómeno hace que pueda tener este crecimiento exponencial. ¿Sí? Si fuese un producto físico, si estuviésemos con átomos trasladando, bueno, ya se pierde este fenómeno de la desmaterialización en lo digital. Entonces, ¿cómo lograr negocios a nivel exponencial? Esto no es un invento, está muy de moda esta palabra, la exponencialidad, lo mismo que la resiliencia,
por más de que estén de moda, no quiere decir que tiene un significado atrás. Hay un libro también de Salim Ismail, que es el fundador, también estuvo en innovación en Yahoo mucho tiempo, o sea, es un viejo lobo de mar en tecnologías en compañías exponenciales, y fundador, de la universidad, que muchos seguramente han escuchado hablar, de Singularity University, o la Universidad de la Singularidad, que trata justamente de las tecnologías exponenciales. Esto queda en Stanford, ¿sí? Entendemos también, si hablamos de Airbnb, si hablamos de Uber, si hablamos de estas comunidades, llamémosle también, porque no solo es una app, sino hay una comunidad, hay en Airbnb hay un host que aloja y un turista que contrata el servicio. Hay dos partes. En Uber también tenemos dos partes, el que conduce y el que contrata el servicio, ¿no? Entonces, digamos, hay una comunidad atrás. ¿Qué quiere decir con esto? También, ¿no? Estas empresas que son exponenciales, ya nombré Airbnb, que es el que nos atraviesa hoy como tema fundamental. Tenemos otros fenómenos, se les puede estar ocurriendo, bueno, Uber, Amazon, Mercado Libre más en Latinoamérica, son todas empresas que han crecido a nivel exponencial. Si bien Amazon ya es un producto más físico, también ha tenido un crecimiento exponencial en base a también la digitalización de su supply change management, o sea, su cadena, digamos, de suministro y todo, y distribución, ha tenido ese crecimiento exponencial. También hay que tener en cuenta, y lo destaco, que para los proyectos es muy importante también el timing, cuándo se largan al mercado. No en vano, en el 2008 sale Airbnb y sale Uber también, en un momento de recesión, en un momento, por ejemplo, la semilla donde germinan es en Estados Unidos. En realidad el fundador de Uber se le ocurre en Francia, pero es en Estados Unidos, cerca siempre de Silicon Valley, donde hay un ecosistema muy arraigado en conversaciones se huele emprendimiento. Y entrar en una recesión, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué justo en ese momento tuvo un timing buenísimo? Porque en una recesión muy grande, después de la crisis del 2008, mucha gente, clase media, necesitaba salir a trabajar, alquilar algún cuarto que le sobraba o salir a manejar un automóvil. Entonces, eso también generó esa comunidad. Bueno, Salim Ismail fundó esta universidad, Singularity University, y empezó a estudiar qué características tenían digamos, las organizaciones exponenciales.